Hello, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy tenemos un capítulo de los últimos meses que he vivido y más que nada con un foco en todos los aprendizajes y sobre la experiencia que fue hacer mi primer retiro espiritual en Sedona en enero. Y si me siguen en Instagram, vieron todo el proceso. Hicimos un road trip con Marguga desde Austin. Manejamos 17 horas de Austin a Sedona. Y pasamos en Sedona, me parece, como 15 días. Y de esos 15 días, 4 días hice un retiro. También tengo la primera parte del YouTube blog de videos, ya está subido en mi canal de YouTube. Y literalmente solo sonrío pensando en esos videos porque fue una experiencia muy difícil de poner en palabras y una de las cosas que más pasó es que literalmente fue un solo gozo, especialmente el road trip. Ya después del retiro fue como literalmente un año de terapia en 4 días. Fue extremadamente profundo, extremadamente intenso, pero fue una experiencia que me marcó un antes y un después en mi vida. Y antes de explicarles como su significado y todos los milagros que literalmente pasaron en esa experiencia, vamos a hacer como que un poquito para atrás de los meses antes de terminar en Sedona y cómo terminé en Sedona. Y básicamente como septiembre, octubre, principios de noviembre, yo estuve en New York y fueron meses tan llenos de vida. El segundo semestre del 2021 fue uno de los, en verdad todo el 2021, mi intención más grande después de atravesar un divorcio a finales del 2020, tuve que rehacer básicamente mi vida. Y fue un proceso que creo que recién estoy terminando de... Grabé un capítulo hace como unos 6 meses acerca de las cosas que aprendí a través de ese proceso y creo que se va a venir una parte número 2 porque en verdad los siguientes 6 meses después de eso han sido muy difícil de poner en palabras, pero sé que hay muchísimas cosas ahí a todavía ser habladas y compartidas. Pero el año pasado, el 2021, fue básicamente una reconstrucción de todo en mi vida. Y yo sé que por afuera o en Instagram se puede ver como que no muchas cosas tal vez cambiaron, o si me empezaste a seguir o empezaste a escuchar el podcast después de ese proceso, pero mi vida se veía extremadamente diferente a lo que se ve ahorita hace 1 año y medio. Y antes de eso, mi vida era completamente diferente en todo aspecto social, en todo aspecto de estilo de vida, en el lugar en el que vivía. Y el año pasado fue básicamente una reconstrucción. Siento que en verdad la única descripción que pone en palabras cómo lo que pasó es que solo implosionó literalmente mi realidad. Y es muy loco cómo en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar tan rápido. Pero lo que más me ha dejado claro Dios en estos últimos 2 años es que todo siempre está cambiando y que esa idea de que algo se queda igual o de que lo estable significa que no está cambiando, que he tenido que redefinir muchísimo el concepto de estabilidad y especialmente cómo me relaciono con los cambios. Y creo que uno de los aprendizajes más grandes ha sido que nuestra tolerancia a la incertidumbre y a los cambios y a la gracia con la que podemos atravesar esos cambios, esas transiciones, esas temporadas, es uno de los elementos y una de las herramientas más importantes que podemos empezar a cultivar, porque que algo esté cambiando significa que está vivo, que el proceso está vivo. Y cuando es incómodo, cuando hay cantidades de presión extremadamente altas, la gracia literalmente ha sido mi ancla. Ha sido mi ancla tal vez llore en este podcast porque en verdad estoy todavía como súper emocional al respecto de todas estas cosas y pronto les contaré como otra de las cosas que pasó recientemente en los últimos 10 días literalmente, pero la cantidad de cambios y de cosas que se han transformado, han evolucionado, la cantidad de despedidas que he tenido en el último año que existieron en el 2021 fue como en verdad me dejó de rodillas. Y al mismo tiempo, mi intención más grande el año pasado fue crear una vida llena de vida. Y esto lo he hablado un montón en Instagram. Y esa intención fue algo que está lleno de vida. Significa que hay muchísimo dinamismo, al menos en cómo yo lo viví. Muchísimo dinamismo, muchísimas bienvenidas, muchísimas despedidas, muchísimos nuevos comienzos. Y al mismo tiempo muchísimos puntos finales. Y muchísima actividad, muchísimas aventuras. Fue el año en el que yo más
más viajé, me subí como a más de 35 aviones, viví, ni siquiera quiero contar en cuántos lugares viví y cuántas veces empaqué y desempaqué de una maleta. Y escribía el otro día que es muy loco como, ustedes saben que odio empacar, como la empacada es algo, la empacada y la desempacada no son mis fortalezas, pero algo muy loco pasa cuando llegas a un lugar y en cada uno de estos viajes, en estos viajes que no eran vacaciones, eran viajes de expansión, eran viajes de reencontrarme, eran viajes de encontrar el hogar dentro de mí, eran viajes de encontrar, de volver a rediseñar y recrear una vida cuando literalmente el 90% de los elementos de lo que yo pensaba que iba a estar haciendo a los 28 años o de cómo se iba a ver mi vida por el resto de mi vida, ¿verdad? Cuando yo pensé que ya tenía como bien clara la estructura, el hogar, las familias, como todos estos elementos solo cambiaron y lo que más tuvo que cambiar fue mi identidad dentro de esto. Y para no alargarme con todo esto, el segundo semestre del 2021 fue unos meses muy llenos de vida, y esos 2 meses que viví en New York, viví de verdad una vida en New York. Viví una vida con un estilo de vida como si viviera ahí, no estaba de viaje, y al mismo tiempo había este elemento en el que estaba empacando y desempacando una semana cada 10 días, por muchísimas razones, y yo sé que pasó por una razón. Fue un poco incómodo, fue súper como un poco hectic, obviamente, pero cada vez que he desempacado y empacado estas maletas, nunca entra de vuelta todo en la maleta. Y una parte de eso es porque no soy buena empacando, pero otra parte de eso me empecé a escribir sobre ese simbolismo, y creo que es porque cuando desempacas partes de ti en cada uno de estos viajes, en cada una de estas experiencias, desempaqué partes de mí en el proceso de reencontrar qué quiero, quién soy, qué quiero para mi vida, qué tipo de relaciones quiero crear, qué tipo de experiencias quiero vivir. Y me encontré en una situación en la que literalmente me vi obligada a cuestionar absolutamente todo sobre ser mujer en Latinoamérica, sobre ser mujer en Latinoamérica en los negocios, sobre ser mujer en Latinoamérica después de atravesar un divorcio, sobre ser mujer soltera por primera vez en muchísimo tiempo, sobre como en cada uno de estos elementos tuve que reevaluar mi identidad y volverla a construir, volverla a definir, volverla a diseñar. Y creo que estas maletas son este símbolo de cómo cuando desempacas partes de ti ya no vuelven a entrar las cosas porque todo cambió en el camino. Y eso siento que pasó en esos 2 meses en Nueva York, que estaba enamorada por primera vez en muchísimo tiempo. Fueron 2 meses tan deliciosos, también fueron súper retadores como a diferentes niveles, obviamente, pero al mismo tiempo solo tengo como, cuando me acuerdo de esos 2 meses, siento mi corazón solo tan lleno y tan nutrido y tan fulfilled, pero al mismo tiempo regresé a Quito a encontrar mi casa, la casa que he venido armando desde cero de nuevo, ¿verdad? Cuando yo atravesé y mi relación anterior súper seria terminó y ese matrimonio se cumplió su ciclo, literalmente tuve que rehacer, o sea, comprar cubiertos, comprar toallas, a volver a como dormir en el piso por muchísimos meses. Y a finales del año pasado, cuando regresé de New York, creo que me cogió como el shock de wow, hace 1 año literalmente estaba yo parada con mi ropa básicamente, empezando completamente desde cero. Y regresé a Quito con los planes en diciembre yo tenía muchísimos planes y todos por todo lado. Es impresionante cómo el universo se encargó de decirme bien claro que me tenía que quedar en mi casa y me tenía que quedar quieta. Y fue algo súper necesario, pero en ese momento era súper incómodo porque tenía todos estos planes y tenía todos estos viajes planificados y después uno se cayó y entonces planifiqué otro, y una de las razones era porque yo sabía que emocionalmente los holidays y como Navidad y Año Nuevo son épocas que requieren de como, al menos para mí siempre han sido challenging, como toda mi vida, siempre sacan como niveles emocionales y detonadores y familia, etcétera. Y después de atravesar un divorcio ha sido como, el año pasado fue extremadamente traumático, pero este año yo quería como que tenía la intención de asegurarme o hacer lo que esté en mis manos para que sea una época un poco más fácil o un poco más liviana. Y entonces en mi cabeza la manera de hacer eso era estar en otro lugar y
elegir con qué personas iba a estar y tenía todos estos planes. Y bueno, no les miento, literalmente se cancelaron como 5 o 6 cosas por múltiples diferentes razones. Y de una u otra manera, noviembre trabajé como con un enfoque muy importante en códigos, en la tercera edición de Códigos de Abundancia y en la planificación estratégica y energética. Y entonces noviembre fue como un mes en el que literalmente fue como enfoque con el trabajo, un montón de como disciplina, que se sintió súper rico. Pero cuando eso se terminó, venía de como estar trabajando a una densidad muchísimo más alta de como lo normal, y de la nada solo se cayeron todas estas cosas y se cayeron todos estos planes. Y no, como al menos en Quito fue como unas 2-3 semanas en las que literalmente todo el mundo solo tenía COVID, y todos los días había como un susto de como yo tengo COVID y yo estuve contigo, pero tú le viste a tal persona y tú le viste a la otra persona. Y para poder ver a mi abuela el 24 de diciembre básicamente fue como cuarentena. Y cuarentena porque muchas veces pensé que yo tenía, porque mis amigas tenían o porque alguien en mi familia tenía, y bueno, al final nunca terminé teniendo, pero fueron 2 semanas en las que empecé a reflexionar. Fue un momento de reflexión súper profunda acerca de lo que se venía el siguiente año, acerca de integrar todo lo que había pasado en ese año, y terminó siendo uno de los meses más especiales conmigo misma. Un nivel, fueron mis 2 primeras semanas de vacación que me había tomado como en 3 años. De verdad vacación. Y mi equipo estaba de vacaciones y en verdad como que ni siquiera, casi habían días en los que ni siquiera estaba en stories en Instagram, como en verdad le puse pausa a todo, y me quedó súper claro que era súper necesario para integrar todo lo que había pasado en este último año. Fue como que un momento de verdad regresar a ver y decir como que, hijo madre, en el último año y un par de meses, literalmente todo cambió. Y al mismo tiempo fue un mes en el que hice un detox súper grande de Instagram. Puse en mute casi como al 99% de como mi Instagram, y entonces dejé de consumir. Y eso también lo hice para poder concentrarme con ese enfoque súper grande en esa energía de creación en el que estaba creando y estaba sosteniendo una edición de Códigos de Abundancia, y estaba creando un programa desde cero. Y era un programa que lo estaba dando por primera vez con Human Design. Y estábamos creando el primer journal y todas estas cosas que eran por primera vez requerían de como ese enfoque. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer todas estas preguntas y a de verdad empezar esta relación con la palabra potencia, porque me di cuenta que la palabra potencia es, en mi opinión, un concepto que no se habla suficiente. Pero la palabra potencia habla de hacer solo lo alineado. La palabra potencia es todo lo contrario al arquetipo de una emprendedora frustrada, que es como que está tratando de hacer todo y es un perrito que se ahoga en el agua, o es esa rueda de hámster. Si yo me imagino como la potencia es un arquetipo de ti, de como mí sentada, súper certera, con un lenguaje corporal lleno de gracia, lleno de elegancia y al mismo tiempo llena de poder. Y creo que ha sido ese reencontrar mucho de la exploración que yo he hecho en todo este proceso personal y de relaciones románticas y de ser una mujer y de volver a empezar todas estas partes de mi vida y de volver a salir, de volver a date. Ha sido como reconciliación entre la energía femenina y masculina. Y yo antes les tenía súper segmentadas, como la energía femenina es para una cosa y me hace débil, o la energía femenina y el descanso son estas cosas como estas curitas que se usan, y por otro lado está la energía masculina, que es la que produce, que es la que hace, que es la que logra. Pero la potencia es en el momento en el que la energía femenina y la energía masculina se tejen de verdad, y es el momento en el que cuando tú das un paso, es como la metáfora de un carro. Tú puedes tener 2 carros más o menos del mismo tamaño, pueden pesar exactamente lo mismo, y tú estás detrás del pedal y con la misma fuerza aplastas un pedal. Pero dependiendo del motor, ese carro puede avanzar a una velocidad, una distancia mucho más rápido que otro carro, ¿verdad? Si estás usando un motor de mucho más alta potencia, ese carro va a avanzar 1 kilómetro en una velocidad mucho más rápida que el otro carro. Y cuando estamos trabajando en nuestra potencia, lo que estamos hablando es de concentrar toda nuestra energía de creación. Habla muchísimo de soltar. En la potencia, por ejemplo, hay cada vez menos comparación, en la potencia hay más soberanía, en la potencia hay más profundidad, y es como esta energía, la potencia también, me di cuenta como en la potencia hay mucha serenidad,
y al mismo tiempo están pasando cosas desde adentro para afuera. Es como también la energía de las placas tectónicas del mundo, ¿no? Que parece que no se están moviendo, o que a veces hay solo como un temblor, un terremoto, pero literalmente se están moviendo continentes. Entonces, ¿cómo se ve nuestra vida cuando estamos cultivando nuestra potencia para requerir de menos de esa energía de frenesí, menos de esa energía de solo como que tratar de hacer todo y al mismo tiempo estarnos moviendo a una velocidad más eficiente, a una velocidad más serena, a una velocidad que reserva nuestra energía de maneras sabias, de maneras estratégicas, de maneras inteligentes? Creo que también ahí entra el tema de la comparación. Creo que mientras más me relaciono y trabajo en la potencia, me hace sentido que mientras más cultivamos nuestra propia potencia, menos estamos comparándonos y más estamos confiando en nuestro propio camino. Es como que más de esta energía de estar corriendo tu propio maratón en vez de estar corriendo una carrera con el mundo. Hay cada vez más confianza, hay cada vez más elegancia, hay cada vez menos necesidad de justificación. Mientras más exploro este concepto, más me doy cuenta de lo poderoso que es no justificar, ese como que bla, 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 y tratar de como dar justificaciones y explicar a todo el mundo y querer que todo el mundo entienda, versus tomar estas decisiones solo bien enraizadas. La potencia me ha hecho explorar muchísimo mi relación con las raíces, tanto como las alas, y por eso creo que la potencia es este concepto que teje la energía femenina y la masculina de una manera tan profunda. Y entonces en esas 2 semanas de vacaciones me costó muchísimo, no les voy a mentir, como me costó muchísimo soltar, me costó muchísimo dejar de hacer, y eso que esto es algo que yo lo que vengo trabajando un montón de tiempo. Y aún así, ese vacío y ese espacio, estaba sola, estaba literalmente sin salir de la casa, no tenía maneras de esconderme detrás de mi to-do list, detrás de tantas cosas que están ahí y nos ayudan muchísimas veces a cope o a digerir o a sobrevivir ciertas épocas. Pero en ese momento el universo se encargó de quitarme absolutamente todo y me dejó literalmente a mí frente al espejo y sin ninguna barrera. Y lloré más que nunca, me reí más que nunca, y solo siento que algo cambió. Pero yo tenía aquí, yo en diciembre, uno de los planes que yo iba a hacer era, tenía departamentos alquilados, o sea, ni siquiera puedo explicarles todo lo que pasó, pero yo iba a ir al retiro de Sedona en diciembre porque dije, me encantaría terminar el año haciendo algo así. Y sentía que necesitaba y quería darle un espacio, honrar todo mi proceso del último año, de los últimos 2 años, de los últimos 3 años. Como hace 3 años yo pasé por una depresión clínica muy profunda, hace 4 me diagnosticaron con enfermedades que me dijeron que no tenían curas, hace 5 creo que tal vez los tiempos no estoy tan bien, pero literalmente me comprometí, me mudé a Madrid, renuncié a mi trabajo, cambié de carrera, empecé una empresa. Como han sido en verdad años que creo que en esas semanas recién terminé de regresar a ver y de verdad como que tejer todas estas cosas, estos capítulos de mi vida, y de verdad quedarme yo desnuda conmigo misma. Básicamente así se sintió emocionalmente. Y en la soledad, porque además estaba pasando por un breakup. Esa relación en la que estuve en New York se terminó en justo ese mismo proceso, lo cual hizo que sea mucho más retador emocionalmente, pero al mismo tiempo era como, wow, qué diferente. Era mi primer breakup de como que novio, porque mi anterior relación fue mi único novio, y entonces yo nunca había tenido un breakup con un novio, yo solo había vivido un divorcio. Esa era mi única experiencia con un breakup, y entonces fue también como que vivir estas cosas por primera vez. Y yo quería como integrar todas estas cosas en este retiro a Sedona. Se terminó cancelando, pero sentí muchísima resistencia en ese retiro. Yo creo que también atraje que como que se termine de cancelar en diciembre, porque no creo que estaba lista. Creo que todavía me faltaban muchísimas cosas para poder llevar a ese espacio y poderlas como de verdad trabajar desde otro lugar, desde un lugar de libertad, desde un lugar de elección, desde un lugar de honestidad brutal conmigo misma. Y bueno, la cosa es que después de eso, yo para ir a Sedona no hay aeropuerto, y entonces hay que manejar como lo más cercano creo que puedes llegar es a Phoenix, y después tienes que manejar 2 horas. Y yo nunca había manejado como una vez en Estados Unidos, pero manejar en Estados Unidos siempre ha sido esta cosa que me ha intimidado muchísimo, como el tema de los highways, el tema de como los mínimos de velocidad y ir tan rápido y como todos estos elementos. Yo sí tenía esta historia metida de que un road trip o manejar de esas maneras es algo que tienes que hacer con hombres. Y
tengo que tener, como que me di cuenta que tenía esta historia integrada dentro mío de que necesito a un hombre al lado mío para hacer ciertas cosas. Y si bien, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, solo como esa era una de mis historias grises que me di cuenta que tenía. Y empecé a planificar y solo fue como, ok, no, esto es algo que yo de verdad quiero hacer, es algo que de verdad me siento llamada a hacer. Lo voy a hacer en enero y lo voy a hacer sola, como voy a salir de mi zona de confort, me siento segura, sé que sí lo puedo hacer, ¿verdad? Como sé que sí sé manejar, manejo todo el tiempo en Quito no se puede hacer nada sin manejar y sé que puedo salir de mi zona de confort de esa manera y ser cuidadosa y como hacer las cosas que se sientan de una manera que se sienta bien, pero al mismo tiempo saliendo de mi zona de confort. Y entonces empecé a planificar el viaje para enero y a finales de diciembre literalmente estaba metida en la cama y Margua me llama, estábamos hablando de algo de como nuestra vida, estábamos conversando y justo me llega un mail de Airbnb porque yo había estado buscando casas y entonces Airbnb ahora ya sabe como que obviamente el algoritmo o lo que sea guarda tus búsquedas y sabe que estás planificando viajes y te manda recomendaciones. Y me llega un mail diciendo como, hay una casa como disponible para las fechas que estabas buscando. Y estábamos en el teléfono y no me acuerdo exactamente cómo pasó, pero creo que yo le dije a Margua algo como, creo que me voy a ir a Sedona a ese retiro, no sé si te conté, creo que me voy a ir en enero y lo voy a hacer sola y ya, como creo que es algo que en verdad necesito, darme ese tiempo, ese espacio y literalmente ella me dijo, cállate, yo también como he soñado con ir a Sedona ni sé cuánto tiempo y solo me acuerdo que me dijo, al lado mío tengo la revista donde dice Road Trip de Austin a Sedona con todas las paradas y cogió esa revista y literalmente fue como, nos vamos. Le hacemos juntas, fue como un momento de como serendipity, un momento de las dos como a ella también se le habían cancelado un montón de cosas, como ella también tuvo toda su historia de cómo terminó en esa misma conversación, de la misma manera súper mágica, después de miles de cosas que cambiaron, que se fueron, que llegaron. Y en literalmente media hora compramos pasajes, reservamos un Airbnb y planificamos el road trip. O sea, como le pusimos fechas y fue como, ok, nos vemos en 4 días. Y como 4 o 5 días después de eso estábamos subidas en un avión a Austin, a Sedona. Y cuando pasó eso, solo fue como, claramente había una razón por la que había que esperar y tenía que ser en este momento y tenía que ser en enero y tenía que ser de esta manera y tenía que ser juntas, como a mí me llegó solo un nivel de una confianza súper profunda de que todo había sido guiado, porque cuando las cosas a veces se desarman, se cancelan, vienen, se van, puede haber esta sensación de como falta de control, puede haber esta sensación de como, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasan estas cosas? No entiendo, la mente lógica trata de hacer sentido de las cosas y muchas veces no hacen sentido hasta que hay un pedazo nuevo de información y eso pasó muchísimo. Y en ese momento cuando se armó el viaje de esa manera fue como se vienen muchas más de estos momentos, de estos clics, como en ese momento solté todo lo que era y fue como por algo tiene que ser en enero, por algo tiene que ser de esta manera y por algo tiene que ser juntas y por algo se va a dar así. Y fue hermoso porque justo estábamos produciendo el primer journal, el journal número 1, y literalmente me lo entregaron el primero a mí en las manos, el primero terminado, finalizado, un par de horas antes de ir al aeropuerto. Y obviamente si no me lo entregaban iba a ser como que todo este problema de cómo, porque yo tenía que tomarle fotos y teníamos que probarlo ya como de verdad usarlo y ver que funcione, que es de la calidad que estamos buscando y etcétera, etcétera, pero obviamente también tenía que empezar a crear todo el contenido detrás para el lanzamiento del journal. Y antes de irme a Sedona, creo que otra de las cosas que también quería mencionar es que al final de esa temporada de como crear un montón de cosas por primera vez, me acuerdo que me sentí como súper desconectada a mi creatividad. Me acuerdo que en esas semanas de esas vacaciones solo era como, ¿cuándo será que voy a volver a tener ganas de crear algo desde cero? Me sentía como que mi energía creativa se sentía lejana y se sentía desgastada. Y es ahí donde también empecé a explorar como esto, como solo otra vez, como los ciclos por los que tenemos que pasar, los ciclos por los que como seres humanos, por los ciclos por los que la energía femenina requiere atravesar para recargarse, esos altos y esos bajos. Y en ese momento me acuerdo que un par de días fue como, ya, nunca más me va a regresar la creatividad, como nunca más me va a regresar esa inspiración. No tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de crear nada, no tenía ganas de como pensar en nuevos proyectos, me estaba tratando de forzar un montón a mí misma, como que quería aprender y leer y estas cosas, y me acuerdo que fue como, no, leí solo libros de románticos, como de chick flicks, literalmente, me estaba comiendo libros de chick flicks que a mí me cogen por épocas, cuando necesito como ese break mental, dejé de consumir contenido, dejé de aprender podcast, dejé de coger cursos, como literalmente puse pausa en todo y me acuerdo que se sintió como vacío súper incómodo. Y después una de las cosas que primero pasó en Sedona fue como
solo es un ciclo. Así que si estás pasando por un ciclo de ese tipo, solo confía. Y este es un mensaje para esa Isa del pasado y esa Isa que le va a volver a pasar. Como es normal desconfiar de esos procesos, pero es también bueno poder regresar a ver la evidencia de que pasan, de que es un ciclo que se atraviesa y que del otro lado se va a sentir diferente cuando las cosas se muevan y las cosas que necesitan ser integradas y necesitan cambiar, cambien para que las cosas se recarguen. Y ese espacio vacío fue incómodo y después me acuerdo que del otro lado fue como, ok, y lo anoté. Evidencia de que cuando sea que te vuelvas a sentir de esa manera, ya sabes cómo atravesar ese ciclo, como cada vez la idea, me gustaría pensar que cada vez viene con un poco menos de dudas, un poco menos de cuestionamientos, un poco menos de ese ego y esa mentalidad lógica tratando de hacer sentido y poner en una caja y poner en un cuadrado y de explicar exactamente lo que está pasando. Pero otra de las cosas que pasó cuando llegamos, primero manejamos como 4 días desde Austin, fuimos parando en diferentes lugares, en el blog pueden ir viendo como dónde nos quedamos y todas las cosas, fue algo espectacular, fue súper espontáneo, fue súper chévere que las dos, Marguga y yo viajamos súper parecido, entonces el nivel de espontaneidad que nos daba ese road trip, ese espacio fue súper mágico y fue súper divertido, es algo que yo hace un par de años con mi necesidad de controlar hasta el último segundo de mi vida nunca hubiese podido disfrutar, y entonces también fue este momento de como, wow, qué hermoso que todas esas cosas en las que trabajas poquito a poco, de la nada llega un momento en el que es como, wow, ya antes yo no podía salir de la rutina, antes yo no podía como tantas de estas cosas, pero este fue un viaje de expansión extremadamente profundo y tengo un podcast sobre qué es un viaje de expansión, pero también fue un viaje de sanación. Y esto es algo que sí quiero mencionar porque yo me acuerdo que una vez hace un par de años yo le conté a alguien que yo había estado ahorrando como un año para este viaje y durante ese viaje yo tenía como visto este estudio de yoga y este lugar para hacerme acupuntura, ¿ok? Y yo había guardado una parte de mi budget como de una manera súper especial para mí, de todo ese tiempo que me tomó ahorrar para ese viaje para ir a una clase de yoga y conocer este estudio de acupuntura en este lugar. Y me acuerdo que alguien se burló y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Como, ¿quién viaja para ir a yoga y hacerse acupuntura? Como que, esas son las cosas que haces cuando te toca, o sea, ese es el tipo de cosas que haces en tu vida, como andas las vacaciones y disfruta, ¿por qué no usas esa plata para ir de fiesta o para ir a comer a algún restaurante? Y me acuerdo que yo sentí como un montón de, como cuando tú le enseñas a alguien algo súper auténtico de una manera súper espontánea y súper normal o vulnerable y simplemente alguien solo como que te tira encima un ladrillo. Y me acuerdo que literalmente fue como, ¿será que sí? Creo que tiene razón, como que creo que algo está mal conmigo, como que ¿por qué yo quiero hacer eso cuando estoy de viaje? Me cuestioné un montón, sentí un montón de vergüenza, pero bueno, eso se quedó como integrado dentro mío. Pero yo en verdad cuando empecé mi empresa yo estaba atravesando problemas de salud muy difíciles y una de las cosas que yo quería era poder trabajar con doctores integrativos y sanadores porque la medicina tradicional me dejó de dar respuestas. La medicina tradicional yo probé con literalmente tantos doctores que ni siquiera tengo dedos para contar de medicina tradicional y todos me dijeron que no tenían cura, todos me dijeron que no había nada que yo podía hacer, muchos me dijeron que estaba en mi imaginación, muchos me dijeron que solo era estrés, otros me decían que eran enfermedades autoinmunes que nunca van a tener cura y que me tengo que acostumbrar a vivir con eso. Y ahí fue cuando yo fue como, ok, lo voy a tejer con medicina integrativa, con medicina con sanadores, con cosas diferentes, porque yo adentro mío dije como, esta no puede ser la única posibilidad, como esto no puede ser la única realidad. Pero en ese momento el seguro no me pagaba ese tipo de cosas y literalmente después de cuando ya me mantenía y etcétera, una de las primeras cosas que yo hice con mi dinero fue sanar, fue literalmente decir, como yo me acuerdo, escribir y decir cómo se sentiría una vida en la que puedo trabajar con sanadores y doctores integrativos, holísticos, personas que trabajen en todo el tema energético, etcétera, etcétera, en diferentes partes del mundo, cómo se viera una vida en la que ese es un valor. Eso es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me llena, es algo que me encanta explorar, como para mí probar diferentes tipos de terapia, etcétera, es algo que me llena el corazón, que me interesa muchísimo y no solo intelectualmente, porque muchas de estas cosas ni siquiera se pueden explicar o todavía la ciencia no está como a la par, pero para mí es algo más de como algo que sientes y es algo que los resultados hablan por sí solos y yo nunca he necesitado como mucha explicación intelectual
más ha sido como una reacción corporal de como quiero probar eso, por aquí siento que hay respuestas y ha sido extremadamente intuitivo. Y entonces mucho del retiro que yo hice en Sedona es eso, literal. Yo ni siquiera sabía exactamente lo que iba y no quería saber, no quería meterle mi intelecto, tratar de explicar o prepararme para ciertas cosas o ponerle ciertos labels o como ponerme, porque obviamente ahí la mente lógica pone limitaciones, historias o resistencias, y entonces hice lo mejor que podía para no pensar mucho en a lo que estaba yendo, el tipo de terapias que iba a estar haciendo. Eran muchísimas terapias que yo nunca había probado pero había querido probar, desde como récords akáshicos y constelaciones familiares a cosas ya más como que ni siquiera se pueden explicar mucho con el sistema nervioso, con meditaciones, vidas pasadas. Fue algo, o sea, literalmente un sueño en 4 días. O sea, el nivel de profesionales con el que trabajé en esos 4 días fue como un sueño hecho realidad, y me llevó muchísimo a esa Isa que literalmente en un journal de hace muchísimos años escribió cómo se sintiera trabajar de esta manera desde un lugar también de prevención y no desde un lugar de, porque cuando yo empecé a trabajar con conductores integrativos en Madrid, etcétera, venía de un lugar de necesito sanar porque no puedo vivir así. O sea, literalmente como ya no podía seguir viviendo así y necesitaba una cura. Y yo me acuerdo pensar cómo se viera poder estar en este proceso desde un lugar de prevención, desde un lugar de trabajar en mí, no porque quiero ponerle una curita a algo o apagar un incendio. Y este retiro fue eso, no fue para apagar un incendio o para algo específicamente traumático que acababa de pasar, sino era como este cierre de ciclos, esta integración, como empezar un nuevo capítulo de mi vida. Siento que en verdad en Sedona empezó un nuevo capítulo de mi vida, porque los últimos años han sido, siento que me convertí en la Isa adulta en la que he venido trabajando por muchísimos años. Pero a lo que iba con eso es que este fue un viaje para sanar, y ese es uno de mis valores. Y creo que todo este proceso solo es un recordatorio de cómo lo importante que es y el impacto que tiene tener claros tus valores. Porque yo sabía que la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo, la energía, etcétera, que yo le invertí a ese viaje, iba a crear muchísimo, no solo por lo que iba a pasar en ese viaje, sino porque estaba tan alineado y honraba partes de mí que yo antes había escondido, había reprimido, me sentía avergonzada por tener, etcétera, etcétera, a través de sanar mi relación con el dinero, a través de sanar mi relación con todas estas partes de mí. Pero puedes viajar para sanar, puedes viajar para hacer deporte, puedes viajar para conocerte, puedes viajar para descansar, puedes viajar para irte a un spa, puedes viajar para irte a turistear y conocer todos los monumentos de una ciudad. Pero necesitamos poder hacer ese trabajo de reconocer cuáles son esos valores y reconocer esas cosas. Y quiero seguir manteniendo ese valor súper alto de ese tiempo, y ese espacio es sagrado para mí. Y quiero que se mantenga de esa manera. Como viajar para sanar es una de mis razones o maneras de viajar favoritas en el mundo. Y tienes permiso de viajar, de querer viajar, de soñar con viajar de nuevo. Esto hace unos años era literalmente un sueño, y se cumplió ese sueño de estar creando un viaje alrededor de sanar, de hacer terapias, de conocer a profesionales holísticos, integrativos, soñados, de conectar con profesionales que literalmente me cambiaron la vida. Y otra de las cosas que me quedó extremadamente claro de este retiro fue que en verdad este proceso, capita por capita, de lo que he vivido en todos estos años, solo me enseña que es la misma aplicación de los mismos conceptos, solo a niveles más profundos. Muchos de los conceptos que trabajé, a los que me enfrenté, que integré, que vi, que observé, que encontré durante todo ese tiempo en el retiro, eran conceptos que no eran nuevos. Y yo creo que hace mucho tiempo yo pensaba que siempre se tenía que tratar de como nuevas cosas. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo que no he aprendido? ¿Dónde está lo que no he encontrado? Pero este retiro lo que más fue, y creo que por eso también fue tan potente, fue llegar a las mismas capas de cosas, solo una aplicación más profunda. Y muchos de estos conceptos se pueden a veces llegar a sonar o a sentir cliché, o se pueden llegar a sentir en el mundo de desarrollo personal como que, ok, ¿dónde está lo siguiente? ¿Dónde está lo siguiente que me va a llegar al siguiente nivel? Y este retiro me dejó súper claro que lo que nos lleva a los siguientes niveles es literalmente la aplicación de los mismos conceptos a niveles más profundos. Entonces es irónico, ¿verdad? Porque
si te imaginas visualmente, los conceptos aplicados más profundamente son como para abajo, van más profundamente y por ende tu expansión por arriba es más grande. La potencia es eso, la potencia es un iceberg que tú ves una punta del iceberg y dices, qué lindo ese hielito flotando en el mar, y abajo literalmente hay una masa gigante de hielo que está moviéndose, flotando, que tiene la capacidad de como solo es tan pesada, tan potente, tiene tanta fuerza, es tan difícil de romper, es tan difícil de crack, ¿verdad? Como el Titanic, o sea, literalmente este barco gigante se hundió y el iceberg literalmente que parecía esta puntita, o solo por usar una metáfora, ¿no? Ese mismo proceso de seguir aplicando la expansión, por eso son las raíces y las alas. Ese concepto es tan fucking profundo, como mientras más profundo vas, más grandes las alas pueden ser. Y fue tan loco porque después de 2 meses de explorar la relación con la potencia, ¿verdad? Estando en Quito, llegué a Sedona y Sedona es, si has estado en Sedona, sabes a lo que me refiero, es la definición de potencia. El tiempo en Sedona se mueve a una velocidad que es muy difícil de explicar. El tiempo en Sedona, había veces en las que nos mirábamos y era como, ¿está pasando el tiempo? ¿Está en pausa? ¿O está yendo más rápido? Como nunca sabía si el tiempo se sentía más rápido, más lento o en pausa. Y simultáneamente estaban pasando cosas tan profundas y al mismo tiempo es un lugar extremadamente sereno, donde pasas a las 6 de la tarde literalmente no hay nada pasando. Como creo que pasar a las 6 de la tarde es súper difícil encontrar comida. No hay postes de luz en la noche, no hay absolutamente fiestas o como una vida social parecida a otras ciudades. Al mismo tiempo estás pasando por procesos emocionales que te están cambiando la vida. Al mismo tiempo se siente súper espaciado y al mismo tiempo como, no sé, ni siquiera sé cómo explicar, pero es un lugar que para mí se va a quedar siempre grabado en mi corazón como este símbolo de la potencia y de la energía femenina integrada, porque es un lugar que tiene estas montañas extremadamente altas que son rojas. Y hice un hike con una chamán y ella como estábamos conversando, yendo en camino a un vórtex energético a hacer una ceremonia, y fue una de las últimas sesiones que yo hice, fue una de las más emocionales, fue una de las en las que más lloré, en las que más saqué, lloré como hasta de rodillas, o sea, en verdad la cantidad de dolor, ira, resentimiento que boté en esa sesión fue súper alta. Pero ella me dijo, la tierra de Sedona es roja porque tiene tanto hierro. Y fue como, wow, qué hermosa metáfora, es como la sangre. Y la sangre es la vida. Como la sangre es la que transporta nuestro oxígeno. Y la razón por la que eso es tan simbólico es porque yo tuve anemia por muchísimo tiempo y se han seguido como mi camino con mis problemas de salud y todas esas experiencias, saben mi relación con la anemia. Y la anemia emocionalmente, según el diccionario de enfermedades emocionales, la anemia es una falta de alegría. Y ahora me hace sentido como muchísimas cosas de ese momento de mi vida y de esas épocas de mi vida en las que en ese momento tal vez no las podía ver, estaba como muy metida, pero fue hermoso estar en un lugar que es rojo y tiene tanto hierro después de haber pasado tanto tiempo como en una deficiencia de eso. Y al mismo tiempo hay muchísimas historias y muchísimos mitos acerca de cómo Sedona es el corazón de Estados Unidos, cómo el Sedona es el chakra del corazón, cómo ahí vinieron las primeras diosas de como la energía femenina al mundo, donde, o sea, fue como solo tantas confirmaciones. Creo que Sedona fue eso, fue confirmación tras confirmación tras confirmación de los últimos años, de los últimos procesos, de los últimos aprendizajes. Pero algo que me encantó fue que estas montañas son muy altas y tienen unas formas y unas figuras que ves capa sobre capa sobre capa sobre capa, y al mismo tiempo te hace ver para arriba. Te hace ver para arriba, te obliga a ver para arriba un cielo azul. Si han visto mis fotos en Instagram, como así se ve el cielo azul en Sedona contrastado con el rojo. Te obliga a ver para arriba, que es como esta metáfora de las alas, de soñar más alto, y al mismo tiempo Sedona te obliga a ver, en mi opinión, muy, muy, muy adentro y profundamente. Y entonces fue como tan lindo tener en mis manos el primer journal por primera vez en Sedona. El journal, cada página dice con raíces y con alas abajo, para que sea ese recordatorio. Y literalmente usarlo por primera vez en un lugar que simboliza tanto eso, simboliza la potencia.
la Sedona para mí se me queda grabado como el simbolismo de la potencia. Y me encantó que un día estaba escribiendo y escribí: Sedona no trata de parecerse a otras ciudades, es tan única, tan diferente, como cómo funciona, el estilo de vida, la comida. En Sedona como me reí un día porque fuimos a un restaurante vegano y literalmente de música de fondo en este restaurante estaba puesta, se han estado en mis programas, esa playlist de mantras que yo pongo siempre en los rituales, que es súper poderosa. Entré y de fondo de música estaba el playlist de esos mantras y había como 3 mesas con tarjetas de ángeles en las mesas. Y yo siempre yo viajo con mis tarjetas de ángeles, las uso siempre. Mi deck más preciado literalmente ha viajado conmigo a absolutamente cada lugar en los últimos años. Y en ese lugar yo tenía mis tarjetas de ángeles en la cartera, pero yo nunca me había atrevido a sacarlo en un restaurante. Fue como que, wow, aquí se puede salir así. Salíamos en pantuflas, literalmente. Yo me compré unas pantuflas que se ven como medio slippers, como que sí pasan como zapatos, pero ese era como el outfit apropiado para Sedona. Un día salí como en pantalones que eran como medio de cueros y combat boots y literalmente me veía como la persona más out of context, como fuera de contexto, fuera de lugar de todo Sedona. Y es una ciudad que no trata de parecerse a otras ciudades y solo me encantó cuánto me inspiró a solo como reflexionar la potencia que hay en literalmente dejar de querer parecerte y compararte a otras personas y de verdad honrar cada vez más profundamente, porque yo sé que es un concepto. Yo me acuerdo al principio cuando aprendí de como, wow, ¿cómo se siente honrarme? ¿Cómo se siente brillar más fuerte? ¿Cómo se siente mi autenticidad? Y literalmente han pasado años y siguen siendo esos mismos conceptos, de nuevo, a un nivel más profundo. Pero solo me recordó, fue como de nuevo, este simbolismo, este espejo de la potencia que está detrás y cómo se refleja esa potencia en otros aspectos de nuestras vidas, cuando literalmente recuperamos nuestra energía de vuelta a nuestro corazón, a nuestra autenticidad, a nuestro camino, a nuestro proceso, y literalmente podemos honrar con esa misma luz, con ese mismo amor, los procesos de otras personas, los logros, las historias de otras personas, y de poder como aplaudirte a ti, aplaudir a otras personas. Y mientras más eso pasa, más recuperamos y más incrementamos nuestra energía vital de creación. Y otra cosa que quería mencionar es que literalmente manejar en Estados Unidos, el último día que salíamos de Sedona tuvimos que manejar al aeropuerto en Phoenix a dejar el carro. Y cuando estábamos manejando nuestro carro le bautizamos Shelby, by the way. Así que si algún día escuchan algo de Shelby, es nuestro carro de Sedona, que le extrañamos con locura, literal. Pero estábamos manejando regreso a dejar el auto y fue como... Las primeras veces que manejábamos estábamos como un poco nerviosas, era como que estás bien, una copilot, los mapas como súper atentas y cómo estás, y siempre fuimos obviamente extremadamente cuidadosas. Si estábamos cansadas parábamos, como ahí es donde entra así solo el ser como responsable y hacer las cosas que se sienten bien y solo no manejar más del tiempo que... ¿Me entiendes? Como las cosas súper básicas de ser responsables cuando estás en un road trip. Pero más allá de eso, cuando estábamos regresando a volver el carro, fue como, wow, se siente tan natural y tan bien y tan fácil ahora manejar en estos highways, manejar en literalmente lugares, estados que ni siquiera conocía, encontrar maneras de solucionar los problemas o como que las cosas que siguen saliendo, ¿no? Como literalmente un día estábamos en una gasolinera como en la mitad de la nada, esas gasolineras que están en medio del highway, y nos bajamos al baño, dejamos en el carro los celulares y dejamos en el carro las carteras y todo, cerramos el carro. Margot estaba manejando, tenía las llaves del carro en el bolsillo, y nos vamos al baño y se le caen las llaves del bolsillo al excusado, y yo estaba como que en el stall de al lado haciendo pipí, y ella solo grita, y obviamente le tocó meter la mano en el excusado a salvar las llaves, que obviamente qué asco, pero lo más importante, o sea, imagínense si eso era un control obviamente de los que tienen pilas. O sea, si eso se dañaba, estábamos literalmente en medio de la nada, sin celulares, sin billeteras, y el carro no se iba a poder abrir porque dejamos cerrado el carro. Bueno, ya se imaginarán, o sea, lavándose las manos, ella obviamente desesperada, pero yo al mismo tiempo tratando de salvar las llaves, y al mismo tiempo solo literalmente rezando que esas llaves no se mueran. O sea, fueron unos 5 minutos más largos de mi vida, solo como, por favor, que estas llaves funcionen, porque ni siquiera sé qué hacemos. O sea, literalmente era como, nos toca romper la ventana del carro, supongo, para poder llamar al seguro, llamar al lugar donde alquilamos el carro que nos manden otras llaves, o sea, llamar a alguien que nos lleve a un hotel cerca. Como literalmente no tenía, mi cabeza se empezó a ir por un millón de lugares, pero las dos mantuvimos la calma. Las dos mantuvimos la calma durante todo el viaje de una manera súper, súper chévere. Como que siento que
que vimos reflejado como ese nivel de solo como, ok, cualquier inconveniente que sale, como vamos a resolverlo y van a salir opciones y como que se va a resolver. Pero bueno, para no alargarles el cuento, sirvió, gracias a Dios, del control. No nos quedamos, no nos tocó romper la ventana, pero ya se imaginarán cómo nos reímos después de eso. Pero el manejar, cuando estábamos regresando, solo fue este momento, esta como graduación interna de como, ah, wow, lo hicimos. Como esa cosa que hace literalmente un mes me intimidaba y casi fue la razón por la que no hago este viaje, ahora se siente como una cosa que simplemente sé y puedo hacer, porque ya la viviste, porque ya la integraste. Y es otra vez ese mismo símbolo de cómo se siente la zona de confort siempre. Como cada vez que sales de tu zona de confort, sientes que es algo que una parte de ti siente que no lo va a poder hacer, una parte de ti siente que te trata de convencer de por qué no es posible, de por qué es algo que mejor se deja así. Como que yo solo decía, tiene que haber una manera en la que no tenga que enfrentar ese miedo a manejar de esas distancias, como que otras opciones existen, y siempre existen también otras opciones, pero yo sí me moría también de ganas de hacer un road trip, y después al final, como solo ver ese proceso en algo, como siempre regresa a ver a tu alrededor cuántas de estas cositas son estos símbolos para que cuando hay experiencias más grandes fuera de nuestra zona de confort, como el terminar una relación, como el mudarte a otro país, como el empezar una nueva empresa, esas cosas son algo más macro, ¿verdad? El tema de la manejada fue algo más micro en sentido de la cantidad de tiempo que tomó o la cantidad de, fuera de las herramientas, de las habilidades que se tuvieron que desarrollar, no sé. Pero encuentra evidencia en tu pasado de las cositas que pensabas que no podías hacer, tal como hacer una receta o como hacer una nueva amistad o hablar en público. Y después como eso se empieza a sentir cuando lo habitas, cuando lo caminas, cuando lo integras, se siente cada vez más liviano hasta que llega un punto en el que no te acuerdas cómo se sentía tu vida sin eso. Cuando estábamos devolviendo el carro era como, ¿cómo ahora? No, como hace un mes literalmente tenemos miedo a planificar road trips y ahora literalmente lo único que quiero hacer es ir en otro road trip. Y de nuevo, esa misma historia de cómo necesito hacer esto con un hombre, era mentira. Y fue como solo esta mini graduación interna de poder decir como, ok, ¿a qué otras cosas le puedo aplicar ese mismo concepto? ¿De qué otras cosas me estoy limitando? ¿De qué otras cosas en qué otros escenarios, otras situaciones, otras experiencias no me estoy exponiendo por estas mini barreritas que se sienten gigantes, que parece que son de acero, que parece que son de cemento, pero en verdad era cuestión de caminar a través de ellas y abrir una puertita en donde antes veías una pared. Y poquito a poco, a veces que va a tomar más tiempo, a veces que va a tomar menos tiempo, y eso se aplica básicamente a toda nuestra vida. Y la otra cosa que quería mencionar con respecto al retiro es que sí me dejó una devoción a la práctica, a mis prácticas espirituales. Y eso también pasó ya antes de eso en Quito, como en ese diciembre, durante ese tiempo de tanto espacio vacío, de enfrentarme con un montón de sombras, con un montón de emociones, con un montón de miedos, con un montón de soledad, con un montón de silencio, de ese silencio en el que literalmente no hay ni un ruido, donde no hay nada que le vaya a tapar, donde no hay nada que le vaya a esconder, donde no hay música suficientemente alta o la televisión con el volumen suficientemente alto para apagar lo alto que se siente ese silencio cuando escuchas esos silencios o esas partes de ti por primera vez. Y desde ahí empecé como a escribir muchísimo más que nunca. Empecé a meditar muchísimo más que nunca, empecé a entrar en esta rutina, y una de las cosas que me ha tomado en verdad todo este proceso fue obviamente súper traumático, y una de las cosas donde donde lo más lo vi reflejado es en dormir. Como en verdad todavía no regreso a mi nivel de sueño, de descanso, el insomnio, la adrenalina, el cortisol todavía no se termina de regular. Y empecé durante ese diciembre a tener mucha más disciplina. Al principio empezó como disciplina con las cosas que sé que me ayudan a regular mi sistema nervioso cuando estás pasando por cambios, especialmente si quieres expandirte. Regular tu sistema nervioso es de las cosas más importantes que necesitas hacer. Por eso en esta edición de la Academia de Empresarias también ahora vamos a incorporar también tapping, porque el tapping es una herramienta de regular el sistema nervioso, y cuando estás empezando a hacer cosas por primera vez es una herramienta muy poderosa. Así que si ya tomaste la academia en el pasado, vas a recibir todos estos updates, vas a recibir todos estos tappings. Si la vas a tomar ahorita,
la única edición de la Academia de Empresarios, by the way, va a empezar en marzo. Entonces tuvimos que mover un poco las fechas por el feriado de carnaval. Yo ya había puesto las fechas, estuve a punto de anunciar las fechas de la Academia de Empresarias de este año, que es una sola edición, y las tuvimos que mover porque nos dimos cuenta que hay un feriado de carnaval y es un feriado en muchísimos países. Así que bueno, ya estoy por anunciar las nuevas fechas, pero les voy a dejar aquí el link para la lista de espera. Pero el regular tu sistema nervioso en esos procesos es algo extremadamente potente. Y entonces empezó como disciplina. Mi intención con de verdad anclarme en el journaling, en mis tarjetas de ángeles, mis libros, mi meditación, el ejercicio, el movimiento intuitivo, mi jugo verde venía de como un lugar de, ok, quiero tener más disciplina porque este año ha sido extremadamente movido y es algo de lo que estoy súper orgullosa, que pude vivir en ese nivel de flexibilidad, en ese nivel de aventura, en ese nivel de espontaneidad por primera vez en mi vida, en ese nivel de literalmente no saber dónde voy a estar en un mes, de no saber dónde voy a estar en 2 semanas, pero eso obviamente sí requiere de un montón de energía que se desgasta si no la recargas. Y entonces diciembre y enero fue como este proceso de recargar y recargar y recargar, y al principio empezó con quiero tener disciplina, y después me di cuenta que la palabra disciplina tiene como, sin darme cuenta, entré en este debería y tengo que, y quiero ser disciplinada. Y después, al pasar de los días, al pasar de las semanas, empecé a relacionarme con estas prácticas desde un lugar de devoción. Y no sé ni siquiera de dónde, como que creo que literalmente estaba escribiendo un día y me vino la palabra devoción. Y el otro día en el bootcamp del Journal número 1 hablamos de qué te viene cuando escuchas la palabra devoción. Y todo el mundo puso palabras tan hermosas como fe, como certeza, como calma, como paz, como alegría, como amor, como un abrazo, como, eran como la elegancia, la gracia. Y se empezó a transformar mi relación con estos elementos, estas prácticas y estos hábitos poquito a poco. Y cuando llegué a Sedona, como les digo, no hay mucho que hacer en Sedona, como en verdad no hay mucho que hacer en temas de como actividades, lo cual obviamente contribuye porque hay tanto espacio para reflexionar, para pensar, para mirar para adentro, para observar cosas, para que este tipo de terapias se integren en todas las esquinas. Como no existe en Sedona un masaje que sea solo un masaje, como los masajistas son literalmente, te hacen reiki mientras te hacen el masaje, o canalizan ángeles, o te hacen acupuntura esotérica, o te hacen como, literalmente no encontré nunca pensaba que yo estaba buqueando como un masaje relajante, y de la nada era como, vamos a integrar tus vidas pasadas en el masaje, o vamos a ver qué quiere decir tu cuerpo. Me hice un masaje con una persona que habla con tu cuerpo, y para que literalmente se mueran, yo le dije como, ¿le puedes preguntar a mi cuerpo dónde quiere vivir? Y ella se rió y me dijo, bueno, estaba haciendo el masaje y yo estaba viendo boca abajo, y me dijo, tu cuerpo dijo de una manera súper pícara, como que súper como chiqui y como pícaro, y respondió, te estás olvidando que tu hogar soy yo. Y les juro que, wow, como ustedes han visto, yo he escrito eso en posts, en tweets, lo he puesto en reels, en videos, y solo sigue siendo una aplicación más y más y más profunda del mismo concepto. Nuestra casa en Sedona se volvió un hogar, y se volvió un hogar gracias a el café barato que tomábamos todas las mañanas, porque había una cafetera de esas como que café para pasar, el típico, como que extraño, literalmente. No era un café ni de especialidad, ni habían leches exóticas, ni había un capuchino perfecto, pero el olor del café en esa casa con la luz de ese amanecer, con una amiga del alma matándote de la risa, a veces llorando, a veces riéndote, ese olor al café barato, un libro y esas páginas en blanco, por esas 2 semanas fue un hogar. Y me vino muy, muy claro como hogar es cómo te sientes y quién eres en un lugar, nada más. Y un hogar puede estar cambiando. Algo que a mí me costó mucho durante todo este proceso era, me quedé sin hogar. Como al principio yo sentía que me quedé sin hogar porque me despedí de un espacio muy especial para mí que yo había diseñado desde cero, y se quedó en manos, en muy buenas manos. Y yo sé que es amado y es apreciado, pero de mi lado, en mi vida, se desvaneció el concepto de hogar, ¿verdad? Y, no quiero llorar. Y ha sido toda esta exploración de poder volver a construir hogares a través de espacios físicos, pero al mismo tiempo de la impermanencia de esos espacios físicos también es una realidad. Ningún espacio físico está ahí para siempre.
pero el espacio, el hogar de nuestro corazón sí. Y las cuatro paredes de quienes somos en nuestro corazón, eso sí se queda. Y nuestra capacidad de poder crear esos hogares en diferentes lugares, con diferentes personas, de crear hogares en nuestras nuevas identidades, en nuestros nuevos capítulos, en nuestras nuevas temporadas. Creo que esa es como que con lo que me quiero quedar, que eso representa un hogar. Un hogar quiero que represente de ahora en adelante cuánto me río y lo vulnerable que soy y cuánto creces y al mismo tiempo lo segura que te sientes en espacios donde eres contenida, donde eres aceptada, donde entras entera. Y creo que durante toda esta exploración de sentir que necesito un hogar o que eso me va a dar estabilidad, en verdad no es verdad. Como que sí, obviamente hay elementos como una rutina, como creo que también mi relación con esas cosas ahora ha cambiado desde un lugar de devoción, desde un lugar de elección, desde un lugar de libertad, desde un lugar de explorar la energía que preservo cuando estoy en entornos, actividades. Otra de las cosas que también pasó durante todo enero es que no hubo alcohol y solo en Austin yo tomé un día, pero de ahí el resto de enero hasta que llegamos a Nueva York, no, literalmente en Sudán nunca vi ni siquiera una copa de vino, y el impacto que eso tuvo en todo este proceso también fue súper alto. Ustedes saben que yo pasé 2 años sin tomar una gota de alcohol y me estoy volviendo a explorar todos esos conceptos desde este nuevo lugar. Estoy volviendo a explorar cómo quiero, qué rol quiero que eso juegue en mi vida. Estoy volviendo a explorar el nivel de creatividad, como en verdad el 2022 quiero que sea el año de la potencia. Y la potencia, antes yo creo que hubiese pensado que es como esta cosa llena de actividad y haciendo cosas y este motor prendido todo el tiempo, pero ahora la potencia para mí viene de la calma y de la serenidad y de la paz y de las raíces bien, bien, bien profundas, de las capas integradas, de la creatividad, de ser un canal cada vez más puro, de poder recibir ideas y transformarlas en realidad y ejecutarlas con más facilidad o con más gracia o con más autenticidad, con más honra hacia ese camino. Y otra de las cosas hermosas que pasó durante este proceso es que mientras íbamos manejando en esas 17, más o menos 17 horas que manejamos, Margot y yo nos hicimos amigas del año pasado. Por primera vez nos vimos en persona como en junio, lo que significa que nos estamos conociendo. Y fue algo muy lindo poder volver. La mayoría de mis amigas que tengo ahorita son amigas de toda la vida y son amigas que han crecido conmigo, son amigas que han vivido conmigo desde como los 15 años, con altos, con bajos, temporadas en las que hemos estado más cercanas, temporadas en las que hemos estado más cerca, pero hemos como vivido medio que a la par muchísimas de estas cosas. Pero cuando haces una nueva amiga como adulta, es algo muy interesante que te vuelves a presentar y te vuelves a conocer y vuelves a contar muchísimas historias por primera vez. Y este es solo un recordatorio de lo poderoso que es actualizar tus historias, actualizar las palabras que usas, actualizar las emociones que están atadas a las historias, a las memorias, a las experiencias que has vivido, a tus identidades, a quién eres, a qué sueñas y a tu visión. Y fue algo muy potente, como es algo que escribí, que es algo que deberíamos estar y que es algo muy potente de hacer. Volver, estar actualizando las historias que nos contamos a nosotros mismos y las historias que contamos al mundo, porque eso es algo que se comunica energéticamente, ¿verdad? La mayoría de nuestra comunicación no es a través de palabras. Nosotros no andamos con letreros de nuestro pecho o con gorras que dicen cosas que yo soy tal cosa o yo soy buena en esto o esta es mi magia. Son cosas que se comunican con los ojos y comunican con el lenguaje corporal y los gestos y con nuestra energía y nuestra sonrisa o nuestras lágrimas o nuestros gestos. Y actualizar esas historias es algo muy potente porque recupera energía donde sea que hay fugas. La potencia en su base se refiere a encontrar todos los lugares en los que eres un barquito y hay estas fugas de agua que no te permiten avanzar o que no te permiten crear o que no te permiten canalizar esa energía a otros lugares. Hacer un inventario de dónde hay fugas energéticas es algo muy potente, pero hay fugas energéticas que yo no sabía ni siquiera que podían existir, como eran actualizar historias. Eso es algo que aprendí en este viaje. El poder de volver a contar tus historias, de cambiar narrativas, de contarlas desde otro lugar, de cambiar el lente. Y eso es algo que el journal me enseñó muchísimo con el acabado que le pusimos a la palabra. Cada journal va a tener otra palabra, pero va a tener ese mismo acabado y es un acabado como
tornasol, que si tú lo ves de frente es solo plateado, pero dependiendo la luz se ve un arco iris. Y creo que es una metáfora muy potente de el poder de cambiar de perspectiva o de simplemente cambiar un poquito de ángulo, de solo irte 10 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda y ver cuánto pueden cambiar las cosas cuando tu lente se expande, cuando aprendes algo nuevo, cuando cambias el lente a través del cual ves el mundo. Cada vez que aprendemos algo, hace 5 años ponte a pensar todo lo que has aprendido, esto lo he dicho muchísimas veces. Imagínate todo lo que vas a seguir aprendiendo. Nuestro lente va a seguir cambiando, nuestras opiniones, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver el mundo. Eso mismo también se aplica a las historias. Y yo no había caído en cuenta de cuánta energía vital y cuánta energía de creación podemos recuperar cuando volvemos a reescribir ciertas narrativas, a cambiar las palabras, a cambiar la energía, a cambiar la emoción con la que nos quedamos, inclusive algo tan simple como cambiar la emoción con la que cuentas una historia, lo que proyectaste. Es imposible contar toda una historia de cosas traumáticas, dolorosas, felices, de sueños a una persona. Es muy difícil proyectar, la persona igual lo va a absorber a través de su lente, a través de su manera de ver el mundo, pero hay algo muy potente en cambiar la manera en la que tú te relacionas con eso, las emociones que tú atas a esos escenarios, a esos eventos, a esas personas, a esas memorias, y eso nos devuelve mucha energía. Y el último punto, antes de olvidarme, que era uno súper importante, es que durante el retiro estábamos en medio de como organizar, encontrar la manera de hacer, de lanzar el journal, ¿ok? El journal es mi primer producto físico que he lanzado y he creado en 2 años. El primero el anterior fue mi libro de recetas y eso fue hace 2 años. Y entonces es la primera vez que volvemos a crear como algo físico que requiere de tu cerebro, de otras cosas, empresarialmente de otras cosas, logísticamente de otras cosas, en procesos de otras cosas, obviamente que el mundo digital. Y estaba saliendo de mi zona de confort en esa área de los negocios en medio de todo este proceso de Sedona. Y una parte de mí al principio estuvo un poco frustrada porque dije como que debería estar 100% concentrada en este aspecto espiritual, debería estar extremadamente presente, debería verse de esta manera, un retiro espiritual en el que apago mi celular y solo estoy así. Y habrá momentos en los que tal vez eso era verdad, pero en ese momento, 1, no era factible y 2, no era el reto que estaba viviendo. Y un día me salió una tarjeta de ángeles y después tuve una sesión justo al retiro con un healer. Todas las mañanas de los retiros literalmente pasaba, me levantaba como a las 6 de la mañana, hacía toda mi rutina de la mañana y después de eso tenía como 1 hora o 2 horas para encargarme de un montón de cosas, de logísticas, de full energía masculina y de negocios. Y ese día solo hizo clic y quería solo como de verdad mencionar este tema de que la tarjeta de ángeles decía algo como la espiritualidad es cómo aplicas las cosas en el día a día. Y la pregunta que me vino en la tarjeta de los ángeles era ¿cómo puedes hacer las cosas de una manera más espiritual? Y ese rato solo me hizo clic, que 1, todo estaba pasando perfectamente. 2, cómo se ve un retiro espiritual. Literalmente, tal vez la manera más espiritual de vivir un retiro espiritual es hacer los negocios de otra manera o atravesar ciertos retos o cuando durante todo este proceso de lanzar los journals hubieron tantas cosas logísticas y retos en todo aspecto, como ver este journal en sus manos es algo que no es muy difícil de explicar. Yo puse un story un día de cómo admiro tanto a todas las personas que hacen este trabajo y todas las empresas, como el trabajo que está detrás de una empresa chiquita, de hacer llegar un producto físico lleno de alma y lleno de historias y de alta calidad a tus manos, como es algo que me ha dado tanta inspiración y tanto respeto a las empresas que hacen esto, como es wow, me quedo sin palabras, me saco el sombrero. Pero al mismo tiempo creo que fue una de las lecciones más importantes, que es que para mí los negocios siempre han sido mucho más que negocios. Y para mí los negocios son un vehículo de transformación muy profunda. Los negocios, cuando tú empiezas una empresa y en general nuestra vida profesional es una de las cosas, de los elementos que más energía y más espacio, más tiempo ocupan en todo el transcurso de nuestras vidas. Por ende, sería como súper, no me hace sentido, como lógico, que Dios nos pusiera esta cosa en la que nos vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo y la mayor cantidad de nuestra vida haciendo,
donde no hay, que no sea, que ese no sea, básicamente no me hace sentido que ese no sea un vehículo de transformación muy profunda. Y creo que esta experiencia solo asentó y como solo profundizó mi relación del tema de los sueños, la espiritualidad, la transformación y la expansión con respecto a los negocios. Y solo quería como compartirles ese aprendizaje acerca de nuestro desarrollo personal. Se trata de cómo estamos haciendo las cosas en el mundo real. Y esto es algo que yo he dicho en mis primeros podcasts, puedes encontrar. Las cosas no pasan en una burbuja. Nuestra salud no está en una burbuja, nuestros hábitos no están en una burbuja, nuestra alimentación no está en una burbuja, nuestras relaciones interpersonales no están en una burbuja, nuestra vida profesional no está en una burbuja. Se trata todo de quiénes somos en esas áreas de nuestra vida, de cómo caminamos. Se trata de cómo caminas. Y la vida es más linda cuando el foco es cómo caminamos. Y fue como este chirlazo, este literalmente como golpe que me dio el universo de todo lo que haces se trata de cómo lo haces, no se trata de segmentar. La mente lógica trata de segmentar, ¿no? Como mi vida espiritual, mi vida de negocios, mi vida profesional, mi vida, mis amistades, mi vida de relaciones románticas, como mi vida con mi familia. Todo está tejido. Por eso cuando empezamos a hacer un cambio en uno de estos aspectos, todo el resto cambia. Por eso cuando cambiamos algo dentro nuestro, todo el resto cambia. Cuando cambiamos nuestros hábitos, ves cambios en otras partes. Por eso no es coincidencia que hasta ahora me dicen como yo pensé que estabas exagerando, que si me metía a la academia o si me metía a códigos, iba a haber resultados en otros aspectos de mi vida. Y pensé que era mentira, como cuando empiezas a ir al psicólogo, cuando empiezas a sanar en otro aspecto, sanar tu relación con la comida, de la nada tus relaciones románticas cambian, como todo está tejido y todo se trata de quiénes somos, cómo lo hacemos y cómo lo tratamos de la intención. Y desde ese día, esto fue al principio, desde ese día, algo como en verdad fue como, wow, el lente a través del cual quiero ver todo lo que hago y quién soy en los negocios, quiero que esté cada vez más tejido a todo este aspecto espiritual. Así que quería dejarles de eso y también que todo tiene permiso de estar tejido, tiene permiso de nada es exclusivo, nada funciona en una burbuja. El día que nos íbamos de Sedona, decidimos ir a Nueva York como 24 horas antes a nuestro estilo. Margot y yo funcionamos literalmente así la mayoría del tiempo y estábamos manejando de regreso a Phoenix y era el momento de lanzar el tema, el journal, hacer el reveal, poner el journal finalmente estaba a la venta. Y fue súper chistoso porque como 10 personas compraron el journal inclusive antes de yo publicar que estaba lanzado. Fue algo tan especial para mí. Y estábamos en media como highway despidiéndonos de esta experiencia cuando este producto nació al mundo. Y fue la primera vez que lo enseñé, fue la primera vez que literalmente nació. Siento que literalmente nació. Y una parte de mí hace unos años tal vez hubiese pensado como esto tiene que ser hecho de cierta manera y debería estar como sentada en un lugar. Incluso le dije a Margot como que ¿qué pasa si no hay señal? Porque se iba y venía la señal y solo fue como confía, todo está tejido por una razón. Hay una razón por la que el lanzamiento del journal cayó justo el día en el que Sedona se acabó y estábamos viajando a Nueva York y todas esas cosas, como tienes permiso de que las cosas estén tejidas y tienes permiso de hacer las cosas a tu manera, de hacerlo infusionado con autenticidad, tienes permiso de hacerlo relación como tejido con tu magia, tejido con tu personalidad, tejido con tu manera de ser, tejido con las aventuras que estás viviendo en la vida. Y el journal se vendió literalmente, estuvo sold out en las primeras 24 horas y después como 12 horas después de eso se seguían como liberando ciertos journals que habían como pedidos duplicados o que la transferencia no llegó y entonces como en menos de 48 horas un lanzamiento que teníamos planificado que iba a tomar 2 semanas se terminó. Y creo que fue como toda esa exploración. Tenía como muchísimos reels por publicar, muchísimo contenido que había creado y literalmente fue un reel y un par de stories, fueron como 10 stories. Y en total que procesamos literalmente la mayor cantidad de pedidos de clientes en un periodo de tiempo. Como Gaby y Fer, shout out, son unas cracks. O sea, literalmente como qué locura que fueron esas 48 horas y al mismo tiempo qué mágicas, como literalmente si compraste un journal, hicimos magia, hicimos magia, tengo eso como tan grabado en mi corazón y estoy demasiado emocionada que este año también voy a crear un programa acerca de
vender sin vender y de todos los códigos energéticos que están detrás de las ventas, de algo que vengo explorando por muchísimo tiempo, y es algo que después de lanzar este producto físico y explorar todo este mundo de otro aspecto de los negocios, de los negocios que pueden salir del mundo digital, ¿verdad? Existe toda la parte como puramente digital y después existe todo lo que se puede hacer a través del mundo digital en productos físicos, y eso como se está desarrollando, ya tengo como el outline, ya tengo todo creado, y obviamente lo vamos a tejer también muchísimo adentro de la academia. Así que gracias a todas las personas que formaron parte del primer lanzamiento del Journal número 1. Estoy todavía como pinch me tengo que se siente como un sueño, y entregarlo al mundo es uno de los honores más grandes, como crear algo que no existía y que ahora está en sus manos para escribir tantas historias, para explorar esa relación con la potencia, para escribir historias que no existen, para escribir historias que inspiren, que creen y abran el camino para otras personas, para procesar, para elevar el mundo. Así que gracias a todas las personas que fueron parte de esas 48 horas conmigo y que ahora van a tener muchísimas hojas en blanco para que escriban muchísimas historias. Y el lanzamiento del Journal número 2 va a ser en marzo. Esta semana ya me entregaron el último sample. Obviamente, otra vez de nuevo me muero ganas de enseñarles, pero vamos a esperar hasta el día del lanzamiento para que vean la nueva palabra y el nuevo color y los nuevos dibujos, y que siga siendo simplemente una herramienta para escribir. Como no me interesa tener un producto que se vea lindo en una repisa, aunque obviamente es parte de, se trata de hojas llenas, se trata de lo que escribimos adentro y se trata de nuestra devoción a las prácticas que nos permiten sanar, expandirnos, crear vidas llenas de vida y contar nuestras historias cada vez con más brillo, cada vez con más potencia y cada vez con más luz. Les mando un besito y nos vemos en el próximo podcast.